Buenos días, señores estudiantes. Buenos días, Lice. Buenos días. Me alegra verles un día más a ustedes. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio a la día de hoy. Como ustedes tienen ya en su pantalla, si ven la pantalla. Sí. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Figuras congruentes y semejantes. Ok, figuras congruentes y semejantes. Antes de empezar la clase, yo quiero que ustedes, por favor, ustedes me indiquen qué significa la palabra semejante. Grande, que se puede comparar a algo. Puede comparar algo. ¿Qué más? Son iguales. Que son iguales. Algo Ok. similar. ¿Ah? Algo similar. Algo similar, correcto, muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de figuras, quiere decir que esas figuras van a ser iguales o parecidas, ¿cierto? Semejantes. Por eso es que yo tengo la palabra semejantes. Ahora, mire, en matemática, cuando nosotros hablamos de semejanza, ustedes ven aquí la palabra semejanza que les estoy señalando con el lápiz. La palabra semejanza se refiere a figuras que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, una figura matemática, una figura semejante se refiere a las figuras que tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, ya no se va a olvidar usted. A ver, Juan Carlos, ¿qué es una figura semejante? Es una figura que tiene la misma forma y el mismo tamaño. Pero diferente tamaño. No, porque yo puedo hablar de una figura, por ejemplo, esta. Dicen, usted había dicho el mismo tamaño. Sí. La misma forma, pero diferente tamaño. Figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Estos tienen la misma forma? No. No. ¿Tienen la misma forma? No. Sí, tienen la misma forma. Son cilíndricos. Estos son cilíndricos. Estos son cilíndricos. Entonces, tiene la misma forma, ¿sí? Ahora vamos a ver este de acá. Mire, si yo le hablo de esto, dice que una figura semejante tienen la misma forma. ¿Estas tienen la misma forma? No. ¿Tiene la misma forma este? No, dicen. No. 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 A ver, observe. ¿Este tiene la misma forma? Sí. Sí. Sí, tienen la misma forma. ¿Tienen el mismo tamaño? No. Pero estas son figuras semejantes. ¿Por qué les digo que tienen la misma forma? Porque aquí este está formando un ángulo recto. Y este también está formando un ángulo recto. Son la misma forma. Entonces, este es un cubo, mire, cuadrangular aquí tengo, y aquí también tengo un cuadrangular. Estas son de diferente tamaño. Entonces, las figuras semejantes en matemática nos referimos a las figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Continuamos. Ahora, las características de las figuras semejantes, nosotros tenemos, tienen la misma forma, tienen el mismo ángulo y tienen las medidas proporcionales. Las características de las figuras semejantes son misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Vamos. Entonces, ha habido tres semejanzas, tres características de las figuras semejantes. Tres características. Misma forma,
mismos ángulos y medidas proporcionales. Ahora vamos a ver con un ejemplo estas tres características, a ver si se cumple, ¿no es cierto? ¿Qué observan ustedes en la pantalla? ¿Qué observan ustedes en la pantalla? Cuadrado. Uno tiene 90 A ver, Edison, centímetros voy y a el otro trabajar tiene uno 10 por uno, centímetros. porque si no les entiendo. Por favor, Edison, ¿qué observa en la pantalla? Yo observo unos cuadrados que tienen diferentes medidas. Uno tiene 5 centímetros y el otro tiene 10. Ok, muy bien, Edison. Usted observa dos cuadrados, uno con 5 centímetros y otro con 10 centímetros. ¿Qué más observa Juan Los Carlos? ángulos son iguales. Sus ángulos son iguales, tienen ángulos de 90 grados, ¿ok? Entonces, ¿tiene la misma forma esta figura con esta figura de acá? ¿Tiene la misma forma? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene la misma forma. ¿Tiene los mismos ángulos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Tiene los mismos ángulos. ¿Sus medidas son proporcionales? ¿Qué quiere decir la palabra proporcionales? Es diferente. Ah, ya, dice que son diferentes. Este de aquí, si usted le ve, tiene 5, está aquí el doble, ¿no es cierto? Acá tengo yo el doble de la medida, es que decir, está más grande. Se alargó el cuadrado. ¿Sí estamos claros? Verán que ya viene otro ejemplo para que ustedes solitos trabajen. ¿Sí? Entonces, las características de las figuras semejantes han sido o deben tener la misma forma, el mismo ángulo, las medidas proporcionales. Si ustedes observan en este ejemplo que tengo yo aquí, tengo dos figuras. La figura que es el cuadrado. Este cuadrado tiene la misma forma porque es un cuadrado, acá un cuadrado pequeño de 5 centímetros, acá un cuadrado de 10 centímetros. Tienen el mismo ángulo porque tienen un ángulo de 90 grados. 90 grados. Tienen un ángulo de 90 grados. Y sus figuras son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? En que aquí está el doble de este primer triángulo. Puede ser el triple, puede ser 4 veces el tamaño también, ¿no es cierto? Ok. Ahora sí vamos a hacer un ejemplo con ustedes. Y yo voy a trabajar con Anthony, ¿sí? A ver, Anthony, no te veo. Voy a trabajar con Anthony. Anthony. A ver, mijo, voy a trabajar contigo. Sí. Dice que las características de una figura semejante debe tener su misma forma, sus mismos ángulos y sus mismas o unas medidas proporcionales. Observa las figuras que tengo yo aquí en la pantalla. Observe la figura que tengo yo en la pantalla. Observa qué figuras tengo yo ahí. Señor Guala. Un prisma. Señor Guala, por favor, ¿qué figura observa usted ahí? ¿Qué figura es? No le veo, señor Guala. Triangular. A ver, Joel, ayúdame. ¿Qué figura tengo yo aquí? Señora Neloa. Una pirámide. Pirámide. Parece que están dormidos. ¿Pueden esperarme un rato, por favor? Es que debo abrir una puerta para que entre un amigo. Es que viene a hacer los deberes acá y le ayudamos. A ver, ¿quién más tengo en la lista? ¿Quién más? A ver, señor Yapo. Jordi. Sí. A ver, Jordi, ¿qué figuras observas tú ahí? Una pirámide triangular. A ver, por favor, ¿qué figura observa usted ahí? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo rectangular. Yo no veo ningún prisma, yo no veo ninguna pirámide, yo no veo eso. Observe, como yo les digo en el aula a ustedes, la matemática ingresa por los ojos, ingresa por los oídos.
La matemática es facilito de aprender solamente observando. Yo tengo aquí una figura geométrica que es un triángulo rectángulo, si ustedes lo observan. ¿Por qué le llamamos triángulo rectángulo? Diego. ¿Por qué les llamo triángulo rectángulo? Observe lo que yo voy a hacer en este momento. ¿Por qué les llamo triángulo rectángulo? Aquí tengo yo algo recto, mire. ¿Por qué le llamo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Perfecto, mi hijo. Muy bien. Porque tiene un ángulo de 90 grados. Esta figura de acá, voy a trabajar con Diego. Esta figura de aquí, Diego. ¿Tiene la misma forma que esta figura de acá? Sí. Diego, por favor. Hable durito. Sí. Ok, entonces, ¿tiene la característica de que debe tener la misma forma? Sí. ¿Y tiene la característica? ¿Cumple la característica? Sí. A ver, ahora voy a trabajar con Jordi. Señor Yapo. ¿Tienen Sí. los mismos ángulos, señor Yapo? Sí. 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 Sí, porque aquí está formando un ángulo de 90 grados. Ok. Este ángulo de aquí es un ángulo de 40 grados. Si yo le saco a este ángulo de acá y le traslado a este ángulo de acá, usted también va a observar que tiene un ángulo de 40 grados. Y usted sabe que cuando yo trabajo con los triángulos, forman un ángulo de ¿cuánto? 180 grados. Entonces, este de acá es un ángulo de 50 grados. Ya, este ángulo de acá es un ángulo de 50 grados. Entonces, sí cumple las características, ¿verdad? Sí estamos hasta ahí claros. Sí. Ya. Ahora, quiero que me responda, por favor, señor Jiménez. También le vi por aquí, está el señor Jiménez. Señor Jiménez. Leonel. Leonel. ¿Está presente Leonel? No. Juan Carlos. Presente. Ya, a ver, Juan Carlos. Yo te voy a preguntar lo siguiente. Quiero que estés atento. Joel Ya. con Anthony, ¿son semejantes? No. ¿Verdad? No son semejantes. ¿Qué pasaría si yo tengo dos hermanitos y son gemelos? ¿Ellos son semejantes? Sí, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa acá en estas figuras. Ahora vamos a hacer una evaluación para finalizar la clase, porque quiero hacerle así cortito porque no están todos los estudiantes. En base a esta clase que yo envío, ya le subí yo al Classroom 2 videos. Ustedes tienen que ver los videos. Yo ya vi. Y mi planificación le indicaré a usted la actividad que tiene que hacer. En base a esta clase está ya la tarea para la otra semana, que ustedes tienen que entregarme el día lunes. ¿Sí estamos claros? Por favor, todas las tareas deben subir al Classroom. No me manden al WhatsApp, por favor, porque hay tantos mensajes que me están llegando y no sé de qué estudiante es, porque incluso envían sin los nombres. Entonces, por favor, quiero que este tema que yo di el día de hoy, de los que son las figuras semejantes, sus características, hablamos de su forma, hablamos de sus ángulos y hablamos de sus medidas proporcionales, ustedes van a tener una tarea el día de hoy, ¿sí? Para que me envíen el día lunes. Muy bien, continuamos. Ahora, yo tengo aquí otras figuras semejantes, ¿sí? ¿Por qué son semejantes de estas figuras? Porque ¿Tienen los mismos ángulos? Ok. A ver, señor Mateo Hurtado, señor Hurtado, Mateito. Mande, dice. Hola, mijo. ¿Por qué son figuras semejantes estas? Porque son iguales. Son iguales. ¿Qué más?
Tienen el mismo Tienen lado. los mismos ángulos. Ok, tienen el mismo ángulo. Mismo ¿Y en lado. medidas son iguales? Y medidas, No. Entonces, ¿qué medidas tienen estos? Más. medidas proporcionales. Ya, por ejemplo, si yo le pongo aquí a este 3, ¿no es cierto? Y yo le voy a poner a este 3. ¿Cuánto tendrá este de acá? 6, perfecto. Este dice que va a tener 6. Esas son las medidas proporcionales. Quiere decir que este 6 que tengo yo aquí, voy a dividirle para 3. Para 2, perdón. Voy a dividir para 2 y yo voy a tener aquí 3. Entonces, esas son las figuras semejantes. Tienen la misma forma, tienen los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales, ¿no es cierto? Entonces, la clase del día de hoy ha estado sumamente facilita de lo que son las figuras semejantes. La otra semana continuamos haciendo ejercicios de esto y viendo las figuras congruentes. Revisen los videos que yo les voy a enviar, por favor, para hacer la tarea. Si estamos, 16 participantes, pero solamente he trabajado con Edison, con Mateo, con el señor Paredes, con Juan Carlos, no sé quién más está por aquí que no se dejan ver. Tengo 16 participantes porque la presencia de ustedes también va a contar como una actuación en clase. A ver, ¿quién nomás le tengo? Para poder anotar yo en mi registro. Mire, ahí le tengo al señor Pérez. Y recién le veo. Hola, Paucar. Hola. Señor Paucar. Señor Paucar. Señor Paucar. Dicen presente. Ok. Quiero que me dé un pequeño resumen de la clase. Hablamos de las figuras semejantes. Sus ángulos tenían, sus ángulos podían tener lo mismo, pero el tamaño no, podían tener el doble o el triple. Ok, ¿cómo les llamamos a eso? Diferencia. Leonel. A ver, Leonelcito, ¿cómo les llamamos cuando tienen diferente medida? Leonel. Medidas proporcionadas. ¿Cómo le llamamos? ¿Te acuerdas? A ver, acuérdate, tú eres muy pilas, mijo. A ver, Leonel. Medidas proporcionales. Ok. ¿Cuáles son otras de las características que vimos, Leonel? Vimos ángulos. Los ángulos. Ángulo. La forma. Muy bien. La misma forma, mismos ángulos. Son La iguales. misma forma. Ok. Entonces, ¿qué es una figura semejante? Son iguales. No les entiendo así a todos una sola. Alce la manito y yo se mira para poder hablar. A ver, ¿quién alza la mano? Si ustedes ven en el navegador hay una manito que dice yo, profesora. A ver, Leonel, ¿qué son figuras semejantes? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? A ver, Leonel, ¿qué son? Abraham alzó la manito. Ya vean, ahí está, dice, a ver, Abraham. A ver, Abraham, ¿qué son figuras semejantes? También alzó Leonel, muy bien. Que pueden tener el mismo lado, pero son de diferente tamaño. Ya, son de diferente tamaño. Ok, otra definición, Leonel. Más duro, mijo, a ver, te escucho. Diferente tamaño, tienen diferente características. Bueno, sus ángulos son diferentes, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Pero quiero la definición de figura semejante. Quiero la definición de una figura semejante. Al inicio de la clase yo les puse en la pantalla ¿qué es una figura semejante? A ver, vamos a ver, vamos a recordar.
yo le puse que una figura semejante en Una figura matemática. que es igual. Por favor, ustedes pueden tomar apuntes también si desean en sus cuadernos, pueden llevarlo. ¿Sí, mijitos? Entonces, por favor, termino yo solamente con la definición de lo que es una figura semejante. Entonces, decimos que en matemática, cuando hablamos de semejanza, nos referimos a las figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con eso. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Las características de las figuras semejantes son, ¿cuáles eran las características? ¿Cuáles eran las características? Mismos ángulos y medidas proporcionales. Hemos hecho 3 ejercicios con ustedes. Entonces, jóvenes, espero haya sido de su agrado. Espero a poder haber llegado a ustedes con estos conocimientos y en base a eso yo les voy a enviar la tarea. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, ya finalizamos la clase. No. ¿Todo bien? Ok, jóvenes, ya les registro la asistencia de ustedes el día de hoy. ¿Dónde va a mandar la tarea? La tarea les voy a mandar el día de mañana para el jueves. ¿Qué suerte? Sí, todo el aula virtual. Yo estoy trabajando con ustedes todo en el aula virtual. Nada de correos electrónicos, nada de WhatsApps, todo al aula virtual. Por eso es que yo les dije al inicio de mis clases, yo voy a trabajar con aulas virtuales. ¿Sí, jóvenes? ¿Cuándo dijo que va a mandar el deber? Yo les voy a mandar el día de mañana. Estarán atentos, por favor. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ya, que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. Ya, hasta luego, señores estudiantes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Dios les bendiga. Igual. Gracias. La